여호와께 감사하라. 그는 선하시며 인자하심이 영원하미로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그 이름을 송축할지어다. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Gálatas capítulo 3, versículo 5 hasta el 9. Gálatas capítulo 3, versículo 5 hasta el 9. Vamos a leer todos juntos. 시작. Aquel pues que os suministra el Espíritu y da maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que lo que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos, con él creyentes Abraham, 그러므로 믿음으로 말미암는 자는 믿음이 있는 아브라함과 함께 복을 받느니라. Amén.
참으로 En este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios, para que nosotros con esta fe nosotros podamos recibir la bendición. Oremos por nosotros y también por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 이 시간 우리 모든 심령마다 참 믿음의 복을 소유해 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아브라함의 복뿐만 아니라 우리는 정말 예수께서 주시는 그 신령한 복과 은혜를 소유하며 주 앞에 나갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주시고, 하나님의 말씀 앞에 온전히 서서 그 하나님의 신령한 말씀을 듣고 깨닫고 주 앞에 나가는 거룩한 우리 모든 심령되게 인도하여 주시옵소서. 참 믿음을 소유함으로 말미암아 하나님의 복으로 주께로 나가는 우리 모든 심령, 우리 하나님이 복 주시고 인도해 주심을 알고 주께로 나가게 도와주고, 말씀을 증거하신 우리 감독님에게 지혜와 능력과 영감도 하여 주시고 하나님이 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo que nos has permitido, y te queremos dar gracias porque podemos escuchar tu palabra. Padre Dios, tú has puesto a tu siervo 하나님이 주실 것을 y nosotros sabemos de que tú nos vas a dar todo lo que nosotros hemos orado. Ora en cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, para que nosotros podamos estar firmes con lo que nos has dado. 신령을 다하여 받게 하시고 Y ayuda, Señor, a poder recibirlo según tu palabra. 많은 이적이 있게 하여 Padre Dios, y ayuda, Señor, a poder tener grandes 주옵나이다. milagros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 믿음으로 복을 받으라. Reciba la bendición con la fe. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es bendición. Él en la creación de la bendición cada día. La bendición es autoridad de amor que solo pertenece al Creador. Dios ordenó a Abraham la bendición. A partir de ese instante, Abraham se convirtió en la fuente de bendición. El origen y fuente de la bendición no es la ley, sino por solo la fe. Dios tomó la fe de Abraham como justicia. Por lo tanto, cualquiera que tiene la fe junto con Abraham recibirá la bendición junto con Abraham. El que no ama a Dios no tiene la fe. La fe es manifestada a través de la obediencia. Dios le ordenó a Abraham que diera a su hijo amado como sacrificio. Abraham obedeció y dio a su hijo unigénito. Donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Todas las riquezas que Abraham tenía era su hijo. Él derramó todo su espíritu, alma y cuerpo. Él dio todas sus riquezas por amor de Dios. El amor es dar todo su espíritu, alma y cuerpo. Esto es la bendición y la obediencia y la fe. El ser tacaño es no tener amor. ¿Quién es aquel que da su vida y sus fuerzas? Aquellos que aman a Dios. Jesucristo es ejemplo de esto. Él dio su vida. Cualquiera que dice tener fe sin acciones, si no tiene acciones, es porque su fe está muerta. Jesucristo es el modelo de la fe. Él es nuestro Señor. Tenemos que revestirnos en la justicia que viene del Señor e ir delante de Dios. El Espíritu Santo 예수로 말미암아 conmueve y guía a estas personas. 하나님께 나아가야 한다. 성령은 이런 자를 감동하시고 인도하신다. Amén. 하나님만이 유일하게 Dios es el único quien puede dar la bendición. 그는 También 우리에게 복을 주시길 원하십니다. Él desea darnos a nosotros su bendición. 그런 우리 하나님은 오늘 우리가 접한 이런 사정을 Por eso, 모르시는 분이 아닙니다. Dios, la verdad, Él conoce todas nuestras situaciones. Él conoce todas nuestras 우리 마음에 원하는 situaciones, todo lo que nosotros deseamos 필요한 y 것들을 también todo lo que nosotros necesitamos. O sea, Él conoce todo esto. 많은 것으로 도와주시길 Y también Él desea ayudarnos en muchas y diferentes formas. Sin embargo, queridos hermanos, ustedes y yo todavía estamos en este mundo. Estamos en este tiempo de una gran tribulación y diferentes dificultades. 또 아무렇게나
우리를 대하지 Pero la verdad, en este tiempo en que estamos en este mundo, Dios la verdad no nos da lo que nosotros, todo lo que nosotros necesitamos, sino lo más importante que nosotros tenemos. Él es nuestro Padre. 당장의 눈앞에 Pero entonces el hombre, la verdad, solamente se mira solamente lo que está al frente suyo, 그러다 보니까 lo que sus problemas que tiene. 것에 Por eso entonces, como el hombre, la verdad, solamente se enfoca en las cosas que vienen de al frente, entonces hay momentos en que este hombre abandona la voluntad de Dios, no trata de cumplir con esa voluntad. Y hay en casos que solamente trata a Dios como si fuera algo obvio. 이것이 우리의 약점인데 Pero la verdad, esta es una debilidad que el hombre tiene. 이런 것을 다 고려하면서 Pero entonces, la Biblia, al conocer todo esto, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Nos dice que nosotros sirvamos bien al Señor. 왜 이렇게 성경이 Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual la Biblia nos está enseñando y hablando de esa forma? 우리의 믿음의 선조들은 Es que si es porque nosotros podemos ver que nuestros ancestros de nuestra fe, la verdad, ellos abandonaron y olvidaron a Dios. Son quienes olvidaron a Dios. 그래서 하나님을 잃고 나서는 그 결과로서 Pero entonces, luego de que ellos han abandonado a Dios, ese resultado que ellos tuvieron es que muchas de las bendiciones que recibieron desaparecieron. 성경을 보면은 이런 것이 있어요. Si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar algunos ejemplos acerca sobre esto. Si vemos a Adán, quien desde el principio, quien estuvo desde el principio, él pues comió y desobedeció a través de comer del fruto. Él pues la verdad desobedeció tratando de ser igual a Dios, pero luego eventualmente, ¿qué es lo que ocurrió luego de su obediencia? De que él fue y cayó en un camino en el cual nada pues le puede dar. 해서 Él perdió y él quebró esa confianza con Dios y también él también cortó con la vida que viene de Dios. 하나님이 계실 때 La verdad es que la bendición es algo que solamente puede estar en una persona cuando Dios está junto con él. 잃고서 Pero entonces, luego de que haya perdido a Dios y abandonado a Dios, se da cuenta sobre esto, la verdad ya no habrá ningún caso. Por eso cuando tenemos que estar junto con el Señor cada momento. También, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Si nosotros vemos el ejemplo de los israelitas, podemos confirmar esto. Ellos estuvieron en Egipto y entonces ellos siendo pues el pueblo del Señor, pero luego ellos salieron de Egipto y ellos entonces entraron en esa tierra en el cual fue prometido en ellos, en el cual estará la miel 절기를 지키고 y la leche. Entonces el Señor les dijo, el Dios le dijo que te darán los diferentes sacrificios y obedecieran, y así ellos podrán ir a esa tierra que ha sido prometida. Pero en medio de ese camino, pues para ir a esa tierra, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos fueron en contra del Señor y también ellos se pelearon entre sí y se dividieron entre ellos. 목숨을 잃고요. Y entonces ellos obviamente recibieron los diferentes pues castigos y también algunos perdieron la vida y otros se separaron. Y en ese momento pues también podemos ver de que cuando Moisés fue al monte de Sinaí, ellos en ese tiempo construyeron ídolos. 결국 그들은 대부분이 Podemos ver de que ellos, la verdad, la mayoría de ellos eventualmente, no muchos de ellos que salieron de Egipto entraron en esa tierra prometida. 그 이외에도 Pero entonces, luego de que haya entrado en 하나님을 거절하고 esa tierra, ellos 길을 원했습니다. abandonaron, ellos negaron al Señor, a Dios como su único rey, sino que ellos pidieron a otro rey
para que los pudiera pues dominar. Pero esto fue un gran dolor para el Señor, por la verdad, para Dios. Pero por la verdad, esta 우상 pues 숭배하고 하나님을 완전히 버렸습니다. pero la verdad es que esta tierra, luego de que este pueblo tuvo a su rey, la verdad se dividieron. Pero unas de las que estuvieron en Jerusalén y otras en la otra tierra. La verdad, ellos se dividieron. En Israel, la verdad, se dividieron entre sí. Y la verdad, podemos ver de que muchas de las otras tierras a su alrededor también hasta lo conquistaron. 이스라엘은 역사가 사실 Y la verdad, si vemos la historia de Israel, si vemos esa nación, la verdad, ha terminado en ese momento por ser dominado por otros países. 유다에 있던 그러니까 이스라엘은 어디 가는지도 모르고 Pero entonces no sabemos, luego de que ese pueblo de Israel se dividió en Israel y en Judea, entonces el pueblo en los de Judea, la verdad, algunos de ellos fueron llevados como en esclavitud, algunos fueron llevados en esclavitud en Babilonia, 그렇게 오랜 세월 참으시고 y también, y luego también en Jerusalén, la verdad, el pueblo fue destruido. Pero entonces podemos ver que en todo este proceso Dios había esperado una y otra vez para que el pueblo de Israel fuera a ellos. 고난이라는 Pero la verdad, el pueblo de Judea, ese dolor que había recibido, la verdad es algo incomparable. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia, claramente podemos ver que ese sufrimiento que recibieron. 정도로 나빠지는 것은 La verdad podemos ver de que la vida, la verdad que ellos vivían era tan, pues con gran dolor. La verdad era una vida sin bendición. 유다 사람들은 그러니까 바빌론으로 끌려갔던 Pero entonces estos judíos, o sea, estamos hablando de estos esclavos que fueron llevados, que fueron esclavizados en Babilonia, luego de un tiempo, luego de como 700 años, de 700 años, volvieron 그리워했죠. a su pueblo, 예루살렘을 a Jerusalén. Ellos volvieron luego de muchos años luego de estar en la esclavitud. 옛날을 그리워했고 Pues entonces ellos, la verdad, ellos vinieron con un corazón de arrepentimiento 예루살렘을 회복하려고 하는 para poder reconstruir a Jerusalén. 정말 눈이 마르지 않는 그런 스토리예요. Pues la verdad es una historia en la cual si nosotros vemos, la verdad tenemos que ver pues con gran dolor y con lágrimas y podemos ver pues qué tan difícil fue esto. 그런 부분들은 성경에 좀 나와 있는데 이렇게 느헤미야가 Pero entonces si nosotros vemos en Nehemías, 고향에서 사람들이 왔다는 그 소식을 들었어요. nosotros podemos ver de que Nehemías había escuchado de que esas personas que estaban pues en la esclavitud vinieron a él, vinieron a su tierra natal. Entonces ellos pues preguntaron, pero luego cuando estas personas que estuvieron pues en la esclavitud, antes pues de que ellos fueran esclavizados, ellos pensaron en las personas que pues si ellos se iban, ¿qué iba a pasar con estas personas? Pero las personas que ya estaban en Jerusalén, habían quedado en Jerusalén, tenían una gran dificultad y dentro de ese lugar, la verdad, vieron como el templo pues ha sido destruido. Entonces vieron todo esto en gran dolor. Pero entonces estos judíos que salieron de la esclavitud lloraron con todo su fervor, con todas sus fuerzas y también ni siquiera comían. 예루살렘 성전은 하나님을 모시고 산 것이죠. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén aunque solamente era un templo, era el templo en el cual ellos tenían a Dios, Dios moraba en ese lugar, era un lugar especial. 하나님을 잃은 자들이죠. 그 사람들은 Pero entonces podemos ver de que estas personas son personas que habían olvidado a Dios. 바빌론이 이제 다른 나라에서 점령당한 Pero entonces, luego de que Babilonia ha sido pues conquistado luego por otro país, 바사 왕의 밑에 pero entonces estas personas luego en Babilonia estaban conquistadas por el rey pues Darío. 고향으로
Y entonces también el otro rey sirio también les dijo que Jerusalén, que los israelitas, los judíos pudieran volver a su tierra. Entonces, luego de varias formas, entonces ellos al volver a su tierra, pues natal, o sea, Jerusalén, entonces ellos dijeron que ellos querían reedificar el templo. Pero obviamente esto no es tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque ya había sido destruida. La verdad, en ese momento, también los ancianos cada vez al construir, pues tratando de edificar el templo, ellos lloraron con todo su corazón. ¿Por qué? Porque ellos volvieron a construir ese templo en que ellos recordaban en el pasado. Ellos lloraban con con todas sus fuerzas, que ni siquiera podía diferenciar si estaba llorando de alegría o de dolor. Pero entonces Nehemías, luego de que tenía esa autoridad, y él vino para poder reedificar la iglesia, y entonces él con todas sus fuerzas, él comenzó a reedificar la iglesia, el templo. Pues entonces, obviamente en ese momento, entonces como no tenían el dinero y eso, entonces todas las personas, Nehemías lo que hizo era que todas las personas pudieran participar en eso. Entonces, digamos, si una persona iba a construir, digamos, solamente la puerta, que entonces esa familia construyera la puerta, o la otra persona se iba a construir otra parte, entonces que construyera solamente eso. Y también entonces todas las personas que vinieron también de la esclavitud, y las personas que habían quedado todos juntos, comenzaron a edificar el templo todos juntos. Pero entonces, en ese momento, todos juntos se esforzaron para poder reconstruir ese templo, aunque sea algo imposible. Pero entonces, obviamente, eso era tan difícil. Obviamente que ellos recibieron los diferentes ataques y entonces de los diferentes enemigos. Y también recibieron todo tipo de persecución y todo tipo de amenazas y todo tipo de dificultades para que ellos no pudieran volver a reconstruir la iglesia, el templo. Entonces ellos experimentaron una gran dificultad al reconstruir ese templo. Pero entonces al principio, al reconstruir esto, entonces ellos pensaron que iban a reconstruir eso por más de 20 años. Pero en medio de ese proceso, ellos pararon una y otra vez. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos decidieron? Y Nehemías, él obró en medio de eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Nosotros no podemos terminar de esta forma. Entonces llama a todos los diferentes pueblos, los miembros del pueblo, y les dijo: cada uno de ustedes tomen su escudo y tomen sus espadas y peleemos. Y entonces así fue como él hizo. Ellos pelearon y atacaron para poder construir, para poder proteger y reconstruir y edificar el templo. Entonces, entonces podemos ver de que toda Israel, en el pueblo de Judea, en ese tiempo, la verdad, ellos hasta dormían con todo espada y escudo para poder proteger, y también, digamos, por las noches protegían, y luego por el día construían. O sea, cada uno de ellos estaban en esa situación en la cual defendían y también edificaban. Entonces todos ellos tenían que estar despiertos y poder llevar esto. Entonces, ¿qué fue lo que decía? Ustedes no teman a eso, sino que habrá hay alguien que es más temeroso, quien es el Señor, y que cada uno de ustedes peleen por ello. Como nos dice Nehemías, vamos a leer todos juntos Nehemías 4:14. Que nos dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos y por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras cosas. Por eso, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza. Y luego, ¿qué es lo que dice en el versículo 20? Entonces dijo que todos juntos teníamos que venir.
같이 한번 읽어보겠습니다. ¿Qué es lo que dice? En el lugar donde oyeréis el sonido de las trompetas, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. 우리를 위하여 싸우시리라 하느니라 했습니다. 여기 보면은 우리 하나님이라고 Por eso dice nuestro Dios. ¿Qué dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, 간절히 원합니다. ahora nosotros podemos ver de que ellos tenían con todo fervor, deseaban alzar con Dios. 에스라 Y también nosotros podemos ver a Esdras, en el cual también pues Esdras también vino antes pues que Nehemías al pueblo en ese instante. Entonces él comenzó la reedificación espiritual. Entonces él pues hizo muchas cosas. Y si les digo a uno y a ustedes, 그러냐? 에스라에게 백성들이 ¿qué fue lo que le dijo el pueblo a Esdras? 모세 율법책을 읽어달라고 Le dijo que le leyera el libro de pues la ley, porque ellos querían conocer acerca sobre Dios. Por eso, entonces en ese momento, Esdras reunió a todo el pueblo y les leyó la ley de Moisés. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? De que todos ellos, al escuchar esto, todo el pueblo lloró. 들은 거예요. 하나님의 음성을 들은 거예요. Y entonces era la primera vez en la cual ese pueblo había escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? De que ellos escucharon y entendieron y ellos aceptaron con amén y dieron gloria delante del Señor. 서에서 낮까지 계속돼서 Por eso, entonces podemos ver de que ellos escucharon la palabra por toda una semana, día y noche. 막 금식하며 Y también hasta ayunaron y escucharon la palabra del Señor con todo, con ese corazón triste en el cual ellos sabían de que se habían alejado de Dios. 안식을 다가오고 더 부으니까 Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que les dice Esdras? Ellos como lloraban pues más de una semana. El día del Señor, el día del reposo es el día en el cual tenemos que tener el gozo. Estaban en esa situación. 이 재건운동을 또 인도했던 느헤미야는 Y también Nehemías, quien él había tenido pues esa reedificación de la reedificación del pueblo. ¿Qué fue lo que dijo? Pues si ustedes escuchen mi voz y si no escuchan mi voz y no obran, ustedes serán sacudidos por Dios. 성경에 보면은 O sea, podemos ver qué tan temerosos estaban ellos. Pero entonces, en ese momento que lo dice la Biblia, ellos hicieron amén y llegaron. Eso es lo que nos dice Nehemías 5:13. 이르기를 Además, sacudió mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alababan al Señor. Y el pueblo hizo conforme a esto. 느헤미야는 경고합니다. Podemos ver de que Nehemías, ¿qué fue lo que dijo? Les estaba advirtiendo acerca de la situación de que ellos estaban, de que nuestros ancestros han desobedecido a Dios y ellos abandonaron a Dios y nosotros hemos perdido a Dios, pero Dios una y otra vez nos ha perdonado, pero nosotros constantemente hemos desobedecido y hemos abandonado a Dios. 에스라에서 보면 에스라 Y si entonces también, si nosotros vemos a Esdras, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? 무쇠 같은 그런 심령도 그냥 Que en medio de esa situación en el cual todos estaban pues tristes por haber abandonado a Dios 아픈 장면 y estaban en esos momentos en que tenía ese corazón de tristeza. ¿Por qué? Porque era el fin de su nación, 끝났으니까 porque ya era el fin de ellos. Y también en ese momento habían ya sido esclavizados. Y también está en medio de esa situación en que estaban solos. Y también en la tierra de Babilonia. 인연을 맺어서 이렇게 Y también en ese momento, pues algunos que habían casado con algunos gentiles. Y también las personas que habían quedado en Jerusalén. También se habían casado con gentiles. Pero entonces ya para esto ya era el fin. 이제는
이방 연인들 다 내보내자. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos decidieron en ese momento? De que ellos cortaran con todos los gentiles y y los echaran. Por la verdad, 어쨌든 간에 se casaron con ellas, pero entonces esos gentiles, la verdad, ante todo, aunque eran gentiles, eran sus esposas. Pero en ese momento, cuando ellos ya habían decidido de que los iban a echar fuera a todos los gentiles, ellos se separaron de ellos. 이 상황을 그가 다 아시니까 Pero entonces, 나중에도 이렇게 한탄하시면서 ¿qué fue lo que, 하신 말씀 dice el Señor? Jesús también conociendo todo ese pasado. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en ese momento? 있었나 봅니다. Y eso es algo que había pasado una otra vez, que nos dice Mateo 23, 37 a 39. Vamos a leer todos juntos. Mateo 23, 37 a 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 오시는 이여 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라 그랬어요. 자, 하나님을 잃은 자, ¿Qué es lo que dice? Los que han abandonado a Dios, los que han sido cortados de Él, todas estas personas, la verdad, si no se arrepienten, no pueden volver al Señor. 손조들이 Los ancestros de nuestra fe, 겪으면서 todos ellos habían sufrido todo esto y nos han dicho de esta forma. Nos está diciendo de que nosotros no debemos abandonar a Dios. 이 사람들은 Pero entonces, estas personas, 우리 믿음의 손조라고 말하던 이 사람들은 estas personas, 아브라함의 자손들이에요. la verdad, son descendientes de Abraham. 그런데 신기한 장면은 성경에서 Pero entonces algo muy interesante que nosotros podemos ver, que nos muestra la Biblia, 하나님이 어떤 유대인의 조상 이렇게 하는 경우도 있지만은 aunque en la Biblia podemos ver de que habla también que es el descendiente de la fe. 혈통의 조상이라고 하는 부분에는 Pues cuando habla sobre, pues digamos, la verdad, también habla sobre el linaje de esto, pero la verdad, nosotros podemos ver que una y otra vez se enfoca de que es el descendiente de la fe, el descendiente que Abraham es el descendiente de la fe. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo a nosotros? De la Biblia nos dice que todo aquel tiene que obtener la fe de Abraham, que pone la fe de Abraham como modelo. Pero ¿cuál es la fe de Abraham? ¿Qué es la fe de Abraham? ¿Qué es la diferencia? 이렇게 보면은 우리의 믿음과 같이 비슷하게 우리보다 Uno puede pensar como, ay, nuestra fe debe ser igual que Abraham, o pues la de él debe ser igual. Pero la verdad es que nosotros estamos en medio de esta situación. 이런 우리의 믿음은 여기서 말하는 믿음과 같은 Pero la verdad es diferente con esa fe que Abraham, la fe de Abraham. 아브라함 시대에는 En el pasado, 훨씬 전입니다. en la era de la época de Abraham, no existía la ley. Pero en ese momento era diferente, era difícil el conocer las diferentes obras o los deseos de Dios. Pero algo muy diferente a esto es nuestra fe. El Señor Jesucristo, Él ha hecho su obra, Él vino y todas las enseñanzas de Jesucristo, la obra que Él ha hecho, la promesa que Él ha hecho. Nosotros creemos en estas tres cosas, en esas diferentes cosas, y nosotros obtenemos nuestra fe. O sea, nuestra fe tiene, algo 폭 안에서 es algo que nosotros podemos ver y es algo que Él nos ha enseñado a nosotros, es algo muy claro. Sin embargo, Abraham, la verdad, él no escuchó acerca de Jesús 하실 건지도 알지 못했어요. y él ni siquiera supo cuál es la obra que Dios estaba haciendo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que la obra de Abraham, la verdad que es lo que dice, ¿qué fue lo que dijo Dios sobre esta fe? De que esta es la fe verdadera. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, 바로 그의 믿음은 그
우리의 ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? 수많은 그런 어떤 분명하고 구체적인 대상을 갖고 있는 것이 아니라 Pero aunque la fe de Abraham 특별한 자세를 no tiene como algo claro, como nosotros, 말하고 있는 거 como la fe que nosotros tenemos, sino que la fe de Abraham tiene una actitud especial delante de Dios. Pero eso no significa que la fe de Abraham y nuestra fe es algo diferente y chocan entre sí. 우리도 Pero entonces, ¿cuál es la fe de Abraham? 갖고 있습니다. 하나님에 대해서 알죠. Es que nosotros conocemos acerca de Dios, pero está hablando sobre esa vasija, está hablando sobre ese corazón de Abraham. 자, 그래서 믿음의 ¿Qué es la diferencia? Nosotros podemos ver en dos perspectivas sobre esto. 나타난 하나님을 알고 Es que nosotros conocemos a Dios 예수 그리스도를 acerca de las diferentes acciones y diferentes obras que Jesucristo nos ha mostrado a nosotros. Y así nosotros al ver eso y al creer en esto, nosotros oramos. Esa es nuestra fe. 보고 있는 이 두 번째 넘버 2 Pero entonces el número 2 es la otra perspectiva. ¿Qué es? 자세의 Está hablando sobre la actitud. Está hablando sobre el corazón. 신뢰 Está hablando sobre la confianza que tiene delante de Dios. 화면에 보여드릴게요. Les voy a mostrar a ustedes. Entonces, nuevamente, la número 1 es creemos y obramos a través del conocimiento que recibimos de Dios. 서로의 보고 있는 거는 Y luego la otra fe que nosotros podemos ver que es un corazón que tiene la confianza y depende absolutamente en Dios. Estas son dos diferentes formas en las cuales nosotros podemos ver la perspectiva de la fe. 받아들이는 것인데 Cuando hablamos sobre la confianza, está hablando de que ha recibido esa voluntad de Dios y la verdad es que con la confianza uno no necesita el hecho de que nos diga esto y esto y lo otro y así va a ser, sino que nosotros, 의지가 되는 la verdad, confiamos en Él completamente y la verdad esta confianza confiamos en Él absolutamente. Por eso la voluntad de Dios se convierte en nuestra voluntad. 이런 과정이 없는 거예요. O sea, y en medio de esa confianza, la verdad, no existe ninguna pues ética o moral o cosas 하나님의 perspectivas que vienen de esta sociedad, sino que cuando hablamos sobre la confianza, estamos hablando de que Dios es el único que es correcto. Él es el único que verdaderamente es el absoluto. Por eso, entonces, la fe de Abraham, esa confianza que tiene Abraham, ¿qué es? La que él, 할 줄 모르는 사람이죠. la verdad, no va en contra de la voluntad de Dios, sino que ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es su propia voluntad. 아브라함 같은 자 Por eso, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios está buscando a estas personas. 하늘이라 Y entonces sabe de que está buscando esas vasijas, o sea, ese corazón en el cual pueda volver delante de Dios. 삶의 요구가 막 강력하게 막 휩싸인다 Y nosotros podemos ver de que en medio de todas dificultades y en medio de todo este tipo de cosas, pero entonces aquel que tiene esa fe que tiene Abraham, entonces él podrá. Cualquier de estas personas que tienen esta fe, la verdad podrán sobrepasar todo esto y puedan vencer todas estas cosas y podrán ser esas vasijas que puedan reconciliarse con Dios. 예수님께서 친절하게 O sea, recuperar a Dios. Por eso Dios nos dice, aunque Dios nos dice a nosotros, usted haga esto, haga lo otro, usted ora de esta forma y nos dice, haga esto y lo otro. Sin embargo, ¿cómo fue para Abraham? 모든 것은 전적으로 Abraham, él aceptó de que toda la obra que hizo Dios era absoluta y la verdad era lo correcto. 하나님은 날 잘 인도해 주시리라. Por eso, él tenía esa confianza, o sea, esa certeza de que Dios lo iba a guiar en el camino, pues, apto. 순종하는 것 Y la verdad, él supo de que tenía ese pensamiento de que si él hace y obra según la voluntad de Dios, todo está dentro de la voluntad de Dios. 머릿속에 인간적 계산이 없는 자예요. Y nosotros podemos ver que en la cabeza de Abraham, 아브라함이 매일 la verdad, él no pensaba en las cosas, él no calculaba en lo que podía obtener y no.
Y si nosotros también vemos en Melquisedec, 또 알 수 없는 자예요. 뭐 근데 Melquisedec era una persona que la verdad no tenía, pues no sabía nada de él, pero entonces él supo de que él era pues 를 내고 un sacerdote, pero entonces ¿qué fue lo di? El Dios, el diezmo a él. 세주 그리스도를 영접 Y entonces, ¿qué fue lo que Dios pensó? Ah, este es aquel quien tiene, él podrá recibir la bendición que Dios quiere dar. Y supo de que por a través de él podía venir Jesucristo. 훌륭한 사람이라거나 무슨 성취가 뭐 많다거나 하는 게 아니라 Pero la verdad, esto no estamos hablando. Dios, la verdad, no vio a Abraham siendo si fuera una persona, pues que tenía varios talentos o tenía, pues algo bueno, sino que lo que Dios estaba viendo era de que si esta persona era como como una vasija en el cual puede aceptar la bendición de Dios y puede obtener a Dios. 약속을 해주셨어요. 언약을 해주신 것이 있는데 Pero entonces, nosotros podemos ver que sobre la bendición que Dios nos da a nosotros, 그 중심으로 ¿qué es? 너는 복의 근원이 될지라. Tú serás, ¿qué fue lo que le dijo a Abraham acerca sobre la bendición? Tú serás fuente 근데 또 하나는 있어요. 이삭을 de la bendición. Y luego, ¿qué es lo que le dice por segunda vez? Luego de que pues entrega a Isaac, pues como a su hijo como sacrificio. A través de ti, de tu descendencia, tú vas a tener la bendición. O sea, a través de tu descendencia, toda la nación, todo recibirá la bendición. O sea, acerca de ti, a través de ti, todas las naciones recibirán la bendición. 본문의 말씀이 있습니다. Si nosotros vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, vamos a leer todos juntos desde el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y las Escrituras, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será bendito toda la nación. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 복을 받느니라. 여기 중요한 사실을 Es algo muy importante lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Qué es la buena nueva? Es que la bendición viene a nosotros. Es el camino en el cual la bendición fluye en nosotros. Es la buena nueva. 혈통을 Pero entonces nosotros podemos ver de que Él no solamente está hablando sobre el linaje de Abraham, 복이 que esa bendición que fue dada al linaje también se le dará a las personas que tienen la fe que tuvo Abraham. 그래서 잘 이해가 되시지 않으면 이렇게 화면을 봅시다. Pero entonces, para poder volverle a explicar a ustedes, van a ver para poder explicarle. Entonces, ¿qué dice? En el pasado, la bendición venía solamente a través del linaje de Abraham. 이를 통해서 아브라함 자손에게 왔어요. Solamente venía a los descendientes de Abraham, o sea, esa promesa de Dios. Pero sin embargo, en el día de hoy, la bendición viene a través sobre el Evangelio, o sea, las nuevas. Ustedes estamos hablando sobre Jesús. Viene a quienes, a todas las personas que tienen la fe. 자, 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 이스라엘의 역사는 오늘 이렇게 우리에게 nosotros podemos ver que la historia de Israel y Él nos está hablando de algo muy importante. La verdad, si nosotros no tenemos a Dios, 이렇게 고통스러운 entonces nosotros abandonamos a Dios, la verdad, entonces nosotros no vamos a tener ninguna bendición. Y nos está diciendo a nosotros que nosotros no abandonemos a Dios, que no olvidemos a Dios. ¿Por qué? Porque de Él viene toda bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros sin la bendición de Dios no podemos ir ni al otro lado ni el otro, ni siquiera podemos ir hacia adelante. 가르친 자도 없었지만 한번 마음 먹고 Abraham no hubo a nadie que le enseñara a Abraham acerca sobre Dios, pero él supo y él escuchó esa voz y él, la verdad, obedeció y tuvo la fe delante de Dios. Pero entonces Dios supo al ver esto de que era aquel que él iba a dar su vida por Dios. 하지 않겠구나. 이 믿음이 Y la verdad, y él tuvo la certeza de que a través de esta fe puede venir Jesucristo.
기어코 전달할 수 있겠구나. Y la verdad, Él nos está diciendo, y Él supo de que a través de Él puede venir aquel que traerá la bendición. Y a través de Él puede, la verdad, amar a todo eso. A todos los que tienen la fe de Abraham y Abraham. 온 세상을 내가 이렇게 사랑할 수 있겠구나. Y la verdad, tiene la determinación de que a través, si todos los tienen esa misma fe que Abraham, los podrá amar. 바로 이것입니다. Por eso, ¿qué es lo que el Señor verdaderamente desea? 하나님을 않기 위해서라면 다 버리는 것. De que cualquiera, la verdad, de que cualquiera de todo su ser para no abandonar a Dios. 계세요. 이렇게 Por favor, queridos hermanos, cada uno de nosotros estemos cerca del Señor, que nosotros no hagamos otras cosas, que nosotros no tengamos otros diferentes, pues, planes o de nuestras propias cosas, sino que cada uno de nosotros podamos tener esa bendición, que nosotros en medio de esta dificultad y en medio de todo esto, la verdad el Señor vino para poder cortar con toda esta dificultad, para darnos a nosotros la bendición. Por eso ahora que nosotros tenemos la bendición, tenemos que sostener en Jesús, y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, tenemos que prestar atención de que si nosotros, aunque y que si nosotros perdemos todas las cosas, no debemos perder a Dios, que nosotros tenemos que sostener a Él, que tenemos que sostener a Él, que tenemos que sostener en Él para que así podamos tener la bendición, y así es como la bendición puede venir en nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que no abandona a Dios, como dentro de Dios tiene la bendición, dentro de nosotros también fluirá esa bendición. 하나님께 복 받은 자, 복 있는 El que han recibido la bendición, el que tiene la bendición. Y estoy seguro de que muchos de ustedes son personas que han recibido la bendición. Y ustedes en este momento al escuchar la palabra, la verdad, las enfermedades saldrán de ustedes, toda dificultad saldrán de ustedes. ¿Por qué? Porque es la bendición. 느헤미야의 말씀을 들었는데 느헤미야 En el día de hoy hemos escuchado sobre Nehemías, pero en el último versículo de Nehemías, en el último versículo de ese libro, ¿qué es lo que nos dice nosotros en Nehemías 13:31? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. 이걸 제 영어로는 Remember me, oh my God. Dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea que lo que está diciendo, acuérdate de mí por toda la eternidad, dame la bendición. 느헤미야가 열심히 일을 한 거예요. Porque Nehemías, él obró con todos sus esfuerzos. Y la verdad, nadie puede conocer qué tanto él obró, solamente Dios es el que conoce. Pero luego de que había terminado todo, estas diferentes, reconstrucción de la iglesia, del templo, ¿qué fue lo que dice al final? Dame la bendición. 하나님을 가진 자는 복을 Por eso, aquel que tiene a Dios puede recibir la bendición. 하나님을 가진 자는 복을 등이 가질 수 Aquel que tiene a Dios puede tener la bendición. 우리 교회는 Queridos hermanos, nuestra iglesia, 유업이에요. 주님이 주신 la verdad, nuestra iglesia no es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. 이스라엘이 Es el regalo que Dios nos da. Queridos hermanos, ¿cuál es la obra que ustedes tienen? 여러분의 직분. ¿Cuál es ese deber que ustedes tienen? 따라해 보세요. Es la iglesia. 이스라엘은 Es la iglesia. Si nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ese era su deber. Y de la misma forma nosotros, nuestro deber es la iglesia, es nuestro llamado absoluto que nosotros tenemos. Y la verdad, esto es más precioso que nuestra propia vida. Y la verdad, esa herencia, ese deber que Dios nos ha dado a nosotros es mucho más precioso, es mucho más importante. 하나님을 잃지 않게 하는 최고의 기회입니다. 우리는 광야에 나와 Y la verdad, y el cumplir esto, la verdad es la forma en la cual nosotros podemos complacer a Dios. Y la verdad, nosotros estamos en esta tierra, que es el cual es el desierto. Pero la verdad, nosotros tenemos que cuidar a nuestra iglesia. Y espero que nosotros podamos amar a la iglesia de la misma forma que nosotros amamos a Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Nosotros cada vez que estemos más cerca de Dios tenemos que sostener en Él, tenemos que sostener en Él y no tambalear, sino que nosotros tenemos que sostener en Él y les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea.
이렇게 종을 세워서 하나님의 뜻이 전하지만 Porque así la bendición que Dios nos ha dado a nosotros es a través de la palabra de Dios y espero que así sea. Todos de pie, por favor, en este momento oremos para que nosotros podamos sostener en Él, para que nosotros no nos olvidemos de Él, de que Él tiene toda bendición, nuestro Dios que tiene toda la bendición nos la puede dar a nosotros, para que nosotros podamos cumplir con ese llamado que nos daba a nosotros y que nosotros podamos orar como Nehemías. Recuérdame, oh Dios, y dame la bendición, 반복을 얻을 수 있도록 para que así nosotros podamos recibir la bendición. Vamos a orar todos juntos. 우리를 도와주시고 이렇게 종과 함께